El Calypso costea un continente de coral. El redescubrimiento del mundo lleva al equipo Cousteau a Australia. Esta tierra de aventureros de historia turbulenta, con sus áridas orillas, atrae a los exploradores. Aquí empieza un inmenso parque natural único que las Naciones Unidas han declarado Patrimonio Universal de la Humanidad, la Gran Barrera de Coral. El arrecife, surgido de los abismos hace 55 millones de años, en el caos de los continentes a la deriva y de las variaciones del nivel del mar, muestra en sus capas de coral fósil el tumultuoso pasado de los océanos. En el medio marino más rico del planeta, pululan 1.500 especies de peces que obtienen su sustento de los generosos arrecifes. Aquí, los merodeadores se dan grandes banquetes. Los gigantes se exhiben orgullosos. Aquí, los primeros habitantes llamaban al espíritu con un bastón sagrado. No, I'm no good. How do you do? Oh. How do you do that? You gotta hold it very still and just like a trumpet. I can't do it. Los aborígenes, que antes eran unos 300.000, intentan hoy volver a conectar con su pasado, evocando con nostalgia el Dream Time, el tiempo de los sueños. El tiempo del origen del mundo, del océano único. El tiempo en el que el dinero no tenía sentido, pues la naturaleza no tenía precio. En esa creación imaginada, la fauna primitiva se atavía de milagrosos rasgos. Gorgueras de puntillas para los lagartos. Y para estos peces, verdaderos fósiles vivientes, que van y vienen desde el fondo del río al aire libre de la superficie, un par de verdaderos pulmones. Aquí, un mamífero que pone huevos pero que amamanta a su pequeño envuelto en una piel impermeable. En Australia descubrimos de nuevo nuestros sorprendentes orígenes. Australia, la última frontera. El mar está sembrado de arrecifes coralinos y el capitán Albert Falcó encarga al helicóptero de localizar una ruta segura para el Calypso. El explorador James Cook, que fue el primero en levantar en 1770 mapas de esta zona, tropezó con temibles escollos. Eso es, no está muy lejos. Falcó envía al piloto Brownback al extremo norte del arrecife de Osprey.
Para Michel Deloire, cámara experimentado, filmar en las aguas de la Gran Barrera es un acontecimiento y el equipo se prepara con cuidado para una larga serie de inmersiones. Pero Cousteau, atento a todo, ve como una máscara cae al agua. El biólogo Sarano la recupera. Cousteau pregunta dónde está el grupo electrógeno. Embarcar inmersión tras inmersión, todo el pesado equipo, es un esfuerzo que tiene su recompensa al descubrir en la Gran Barrera la octava maravilla del mundo. A través del agua límpida, el arrecife de coral parece una isla hundida. Los submarinistas descienden a lo largo de esta gran muralla, un monumento colosal edificado por minúsculos animales y cimentado por vegetales. Los arrecifes que forman la Gran Barrera son numerosos, pero dispares. Albergan miríadas de peces. Las doncellas se ocultan en las ramas de los corales. Los atormentados relieves de estas construcciones de coral ofrecen infinitos refugios. Sarano roza accidentalmente los venenosos dardos de un pez escorpión. Su pulgar permanecerá insensible durante un mes. Esta serpiente de mar color aceituna posee también un veneno que puede paralizar a un hombre, pero prefiere cazar minúsculos animales ocultos en los corales. Sorprendida o quizás asustada, la sepia cambia de color y, como para imitar a nuestros focos, se adorna de manchas blancas. Inmóvil, casi invisible en el tapiz de coral, este extraño escualo, un tiburón alfombra, decide irse indolentemente. Impasibles, los tiburones de los arrecifes cruzan la laguna con la seguridad de que encontrarán alimento cuando quieran en este cuerno de la abundancia. Los restos de un naufragio se han convertido en un jardín colgante. Ha transformado un fondo desértico en un rico arrecife artificial. Algas y colonias animales se extienden por las cuadernas descoyuntadas. Las gorgonas se agarran en los pasillos desiertos. En medio de nubes de pececitos, los ballestas juegan a desafiar las corrientes.
Resplandecientes carángidos saltan por encima de la proa de un barco hundido, víctima de la gran barrera de coral, e imitan su lujuria. François Arnaud es el primero en regresar al Calipso. ¿Cómo han ido los niveles de descompresión? Bien, sí, sin problema. El entusiasta biólogo cuenta su inmersión con detalle. No muy grandes. Quisimos ir un poco más abajo para ver si había y bajamos hasta el fondo. ¿Y entonces qué ha pasado? Desgraciadamente los pequeños no nos siguieron y los grandes no vinieron. Pero vimos muchos atunes. Atunes dientes de perro. Muy bonitos. ¿Atunes dientes de perro? ¿Qué es eso de atún dientes de perro? Gymnosarda unicolor. Atún plateado. Gymnosarda unicolor. Que tiene las fauces muy afiladas. Bueno, en todo caso, se trata de explorar detalladamente y tener ideas previstas de la barrera de Australia, que se extiende desde... La Gran Barrera se extiende a través de 2.200 kilómetros. Con 2.500 formaciones coralinas distintas, es la mayor estructura viva del mundo. Cousteau prevé una exploración submarina de norte a sur, completada con una expedición terrestre al interior de Queensland. De Queensland. Labougas y Brownback sobrevuelan la Gran Barrera y descubren estructuras coralinas cuyo tamaño alcanza los 150 kilómetros cuadrados, erosionadas por las corrientes. Cada placa, cada planta de coral está formada por millones de animales microscópicos, los pólipos, que extraen el carbonato de calcio del agua de mar y lo transforma en dura caliza cubierta de esponjas y algas microscópicas. Los pólipos, que viven en tubos o husos, se alimentan desplegando sus tentáculos. Gracias a la comunicación entre los pólipos, la alimentación de unos beneficia a toda la colonia. Atraídos por estas aguas cristalinas, incluso los turistas mejor intencionados dejan su huella en el frágil arrecife. El Dr. Don Kinsey, responsable del Parque Marino de la Gran Barrera, sube a bordo del Calipso para hablar de la protección de la vida marina. Según Kinsey, los peces de la Gran Barrera se hallan más afectados por la pesca deportiva, con caña o con arpón, que por la pesca comercial. Cousteau le pregunta por las leyes que regulan la pesca con arpón. Está totalmente prohibido, señala Kinsey, pescar con arpón y escafandra autónoma. Está bien, dice Cousteau. Pero los turistas, al alimentar a los peces para atraerlos, trastornan el equilibrio de la comunidad. Los peces han perdido por completo su comportamiento normal. Cousteau también se pregunta sobre la opinión de los turistas. Al conducirse de este modo, creen ayudar a los pobres peces hambrientos. Si se les dice la verdad, continúa Cousteau, un turista de cada 10 va a protestar a la agencia de viajes. Excepto estos, la gente estaría contenta de ver peces normales llevando una vida normal.
Los peces demasiado hostigados se convierten en plena naturaleza en animales domésticos. Los catamaranes de gran velocidad y los barcos de fondo plano llevan a los visitantes cada vez más cerca de lugares que antes eran inaccesibles y vírgenes. Hoy se levanta en el agua una isla artificial, el primer hotel flotante de la Gran Barrera. El hotel llegó por mar, construido en Singapur y trasladado de una pieza hasta Australia, donde echó el ancla. La afluencia de turistas no tiene precedentes. Según este guarda, aún se ignoran las consecuencias que empresas turísticas de esta envergadura puede tener en los arrecifes donde el hombre casi no ha estado presente hasta ahora. Los guardas se esfuerzan por conocer los efectos de esta nueva situación. Para vigilar 2.000 kilómetros de arrecifes, solo hay 24 guardas. Muy pocos para llegar a conocer los sutiles cambios en la vida del arrecife y en la calidad del agua. Según el ritmo del desarrollo turístico, el impacto a largo plazo de la presencia humana será difícil de evaluar o de prever. Esta turista encuentra el hotel tan agradable como un barco sin que se sufran sus inconvenientes. Es un crucero con diversiones organizadas, pero no se tienen mareos. Es maravilloso, dice. El hotel no echa ningún desperdicio al mar. Pero ¿quién puede decir cuándo se alcanza el punto sin retorno? ¿Cuántos hoteles? ¿A qué distancia de la costa? El equipo del Calypso está formado por 27 personas que viven en un espacio exiguo. Científicos, submarinistas, cineastas y técnicos reunidos para asociar su experiencia y su talento. Biólogos y cineastas procedentes de la República Popular de China se unen al equipo para estudiar la inmersión científica y las técnicas del cine submarino. Exposure meter. Meter. Yes. 1.5 meters. And underwater infini, that means maybe 5 meters. Fue un navegante quien dio su nombre a la Gran Barrera. Pero desde 1900, 1.200 barcos han naufragado allí. Inquietante balance dado el intenso tráfico de petroleros y cargueros por este vulnerable ecosistema. Pero el drama está presente en todas las partes de la naturaleza. El equipo se dispone a observar el rítmico juego de las fuerzas de vida y muerte en el complejo entorno del arrecife. La ostra gigante extiende su manto coloreado por el banco de coral construido por millones de pólipos.
Cuando estos minúsculos animales mueren, sus esqueletos calcáreos permanecen. Cada colonia coralina consiste en centenares de generaciones de pólipos muertos que están recubiertos por una fina película de coral vivo que a su vez morirá. Aunque a veces la muerte es prematura. Los arrecifes sanos atraen a la Cantaster, la temible estrella de mar, llamada también corona de espinas, azote de la Gran Barrera. En los años 60 y 70, estas estrellas de mar destruyeron numerosos arrecifes debido sin duda a la pesca abusiva de sus propios depredadores. Este invasor repta de coral en coral con ayuda de sus ventosas. Luego extiende su estómago sobre la presa. La criatura segrega jugos digestivos que disuelven los tejidos del pólipo. Luego engulle la papilla, dejando el coral muerto. Los bosques de coral superan la depredación y los periodos de declive mediante nuevos ciclos de crecimiento. Recientemente se ha descubierto que numerosas especies coralinas se reproducían en masa una vez al año durante la tercera noche que sigue a la primera luna llena del verano. Cada pólipo obedece a la señal de las estaciones y del cielo. El Calipso se dirige al Instituto Oceanográfico de Townsville. Cousteau se reúne con el doctor Michel Pichon, cuyo equipo de investigadores fue el primero en poner de relieve la reproducción masiva de los corales. Existen, explica Pichon, 330 especies de corales constructores en la Gran Barrera de Coral y de 140 a 150 de estas especies se reproducirán en pocas noches. Durante la noche de los corales, los equipos de submarinistas se relevarán para no perderse la breve explosión de vida a la que estamos invitados. Esperaremos durante toda la noche en un mar salpicado por la claridad lunar. En cada rama, en cada cabeza de coral bañado en el fluido nutriente de un mar cálido, miles de pólipos se preparan para el acto de la vida. En pocos segundos es una erupción. Una pequeña bola, de hecho, un primer paquete de óvulos nace. Otro y otro más. Luego es un surtidor, una explosión de fertilidad. Los tentáculos se contraen. Los pólipos que paren dejan escapar montones esféricos de óvulos que se elevan en las corrientes y se mezclan a nubes de espermatozoides soltados simultáneamente. Sinfonía de futuros machos y hembras. Acogidas por el océano, las células fecundadas se dispersan para sembrar todo el arrecife de pólipos embrionarios, que se fijarán y prosperarán esperando, al año siguiente, una nueva llamada de la luna. En un parto explosivo, el arrecife engendra una tempestad de nieve, cuyos copos vivos ascienden hacia el cielo bajo la protección de la noche.
Los depredadores se sorprenden por este torbellino de vida. Esta orgía instantánea asegura la perennidad del arrecife y consolida el triunfo de la vida sobre la muerte. Una vez al año, se concibe un nuevo universo coralino en un breve frenesí sexual. El infinito se encuentra en esta esfera minúscula como en la punta de los dedos de un recién nacido. El equipo explora la escarpada costa de Queensland y los refugios dejados por la más antigua de las civilizaciones humanas conocidas. Procedentes de Asia, hace cerca de 40.000 años, los antepasados de los aborígenes de hoy se establecieron en esta tierra árida y mejoraron su existencia gracias a los dones generosos del mar. Cousteau, intrigado por el arte y la historia de este antiguo pueblo, parte hacia la península del Cabo York para explorar los lugares arqueológicos de la región. Los aborígenes, que primero se establecieron a lo largo de las costas, se vieron obligados a avanzar hacia el interior debido al ascenso del nivel de las aguas. Hablaban 500 dialectos distintos, pero no conocían la escritura. Su arte es su biblioteca, sus relatos son los más antiguos del mundo. Cousteau se encuentra con Percy Treacy, especialista en el conjunto de las cavernas de Quincán. Los aborígenes nómadas del Bush temían y reverenciaban al protector de la vida, la serpiente arcoíris, que bajo forma líquida viajaba a través del desierto, derramando las lluvias refrescantes o formando barrancos con las inundaciones. Predominan los eucaliptos, únicos aptos para extraer sustancias nutritivas de las áridas rocallas que acogieron a los primeros australianos. La puerta del paraíso, observa Cousteau. De hecho, la religión aborigen respeta cada piedra, cada animal. Treacy imita al acercarse el ladrido del dingo. Utilizando la roca a manera de tela, los artistas dieron fe de su universo. Treacy identifica un canguro. Estas obras tienen probablemente 30.000 años. Aquí, la cabeza de una gran serpiente. That's the head of a big snake. It goes right through and right round there, see it? Did they by any chance paint sometimes a platypus? Oh yes, there's one just up here, I'll show it to you. Where? Just up the gorge here. It's in a rather dark place. It must be very old. A petición de Cousteau, incluso muestra un ornitorrinco. Ahora bien, estos animales acuáticos no pueden haber sobrevivido en esta región después de las grandes sequías que sucedieron hace 20.000 años. El ornitorrinco, uno de los primeros mamíferos, reúne en él todas las etapas de la evolución.
Vínculo vivo con el origen de la humanidad, el ornitorrinco solo sobrevive aquí, en Australia, entre la tierra y el río. La primera vez que los europeos vieron la piel de este extraño animal, creyeron en una superchería, en un montaje combinando elementos de pato y castor. Desconfiado, el ornitorrinco es rara vez visto en su hábitat natural. Deluar y Noirot, submarinistas bien entrenados, van a rivalizar en destreza bajo el agua con un competidor bien provisto por la naturaleza. El ornitorrinco tiene un pico córneo que le informa sobre lo que le rodea, mientras que bajo el agua sus ojos, sus orejas y las aletas nasales están cerrados. El zoólogo Frank Carrick describe este sorprendente animal. Su pico de pato lleva en sus caras superior e inferior órganos sensoriales eléctricos dispuestos en hileras. Aún no se ha logrado dilucidar su funcionamiento, pero se sabe que localiza a sus presas bajo el agua gracias a estos misteriosos órganos. No es por nada que al ornitorrinco se le llama el mamífero paradójico. This is what? This is Tamara. Tamara, big boss. Otra pintura representa a Tamara, el ser supremo llamado por los aborígenes gran patrón de todo el mundo, también del hombre blanco. Tamara levanta los brazos en un gesto de invocación. La divinidad supervisaba las ceremonias de iniciación, momento crucial en la vida de los muchachos. Se les rompía un diente delantero por donde el espíritu podría, tras la muerte, llegar a Balunda, el paraíso aborigen. Trissés explica la concepción del Génesis que subyace en el arte y la mitología aborigen. Al principio todos los seres vivos del mundo eran humanos. Tras el cataclismo desencadenado por la serpiente arcoíris, los hombres tuvieron miedo, les crecieron alas de pájaro y emprendieron el vuelo o saltaron al agua y se convirtieron en peces. Otros arraigaron en el suelo y se transformaron en árboles. Incluso los árboles fueron humanos en un principio. Los primeros humanos, los grandes antepasados, descendieron de las estrellas. Eran seres inmortales y no tenían necesidad de comer. Tras la aventura de la serpiente arcoíris, los humanos, que no se transformaron en otras especies, tuvieron la responsabilidad de velar por todos los demás. Los australianos, dice Trissés, han sido los primeros protectores de la naturaleza, forzados a comportarse como ecologistas debido a las sequías que sucedieron hace 35.000 años y que duraron 20.000 años. The old people does it from the time way back till now to us. Giancaporta repite para nosotros una antigua costumbre que se ha prolongado hasta hoy, un bautismo por imposición del olor. Tras la ceremonia se hace lo que se quiere y siempre hay comida.
Pero la cultura tribal se desmorona en los flancos de la colina con la mayor mina de bauxita del mundo. Con la llegada de la industria minera a Weipa y el cierre de las misiones cristianas, algunos aborígenes tuvieron que abandonar contra su voluntad los lugares en que vivían sus antepasados. Por una triste paradoja, a menudo es la asistencia pública la que mantiene en vida a la más antigua sociedad del mundo, cuando las tradiciones ya no responden a las necesidades actuales. El alcohol para algunos engendra la indiferencia, pero otros toman una actitud militante, como Jane Jimmy. Ha dicho francamente a los sacerdotes lo que pensaba de sus enseñanzas cristianas. Para ella todo eso no son más que mentiras. Devolvednos nuestra tierra, grita otra mujer. Lo que les falta es la tierra que conocieron desde el famoso Dream Time, ese tiempo que no se puede medir. Las recientes carreteras cruzan sinuosas por un paisaje antiguo, penetrando en el territorio antaño salvaje del mayor reptil vivo del mundo. El cocodrilo de mar australiano, cazado hasta el punto de estar amenazado de extinción, está ahora totalmente protegido. Pero las carreteras y las granjas rozan su reino de ciénagas. Según este hombre, enormes cocodrilos frecuentan la región y son animales peligrosos. Cuando recogía sus redes con marea alta, el cocodrilo le atacó. Didn't bit, but this claw deep dwelled in there. Una vez atacado por un cocodrilo, no hay ninguna posibilidad de escapar. Do you know if it would be possible for us to go into the water and film them? ¿Filmar un cocodrilo bajo el agua? Nos van a destrozar. Falcó sale a hacer un reconocimiento para preparar la aventura más peligrosa de la expedición. Los cocodrilos de mar, que solo se encuentran en Australia y en el sudeste de Asia, suben a menudo por los ríos poco profundos. Pero pocas veces se internan a más de 80 kilómetros tierra adentro. A veces se divisan en aguas claras. Tres Zodiacs remontarán el río Jardine. El Calypso se quedará en las proximidades para casos de emergencia. El equipo embarca la jaula para tiburones sin saber demasiado lo que debe esperar de un animal que jamás se ha filmado bajo el agua en libertad. Desde que se prohibió la caza en 1974, la cantidad de cocodrilos australianos se ha duplicado, alcanzando los 60.000. Por el contrario, su territorio no deja de reducirse debido al desarrollo inmobiliario. Hubo un tiempo en el que estos seres casi no atacaban a los humanos, cazando pájaros, tortugas y serpientes, pero en el hábitat perturbado por el hombre, los cocodrilos son considerados como una amenaza real o imaginaria. Hace 200 millones de años, los antepasados de este cocodrilo de agua salada invadieron las ciénagas prehistóricas. De repente, una sombra furtiva.
Tomando precauciones, Deluar se apresura. Pionero mundial de la filmación submarina, el operador siente la proximidad de una gran primicia. Sarano decide no equiparse con escafandra para tener mayor movilidad en aguas poco profundas. Guiados por la experiencia, ambos submarinistas intentan prescindir de la jaula, pero Sarano se provee de un repelente para tiburones. No es en absoluto agresivo. Sarano se sorprende por la apariencia apacible del cocodrilo. Sustituyendo el repelente por un proyector, Sarano se acerca tranquilamente al último de los arqueosaurios, verdadero señor de los reptiles. Si la bestia se echa sobre él, toda protección será inútil. Deluar pone a Sarano en guardia. No hay que poner nervioso al animal. Será necesario llevarlo hacia el sol. Pero el cocodrilo es astuto. El equipo decide acercarse desde río arriba. Cosa sorprendente. Los submarinistas se mueven sin temor, en el mismo lugar donde uno de estos cocodrilos devoró a un bañista hace algunas semanas. Sion tiene la jaula dispuesta. Parece perder el tiempo. Maravillado por estar tan cerca de un ser tan temible, Sarano no resiste la tentación. Al fin, indiferente a las pasiones que suscita, el rey de los reptiles marinos da por terminada la audiencia. Crocodile is friendly. Según Bowie, el cocodrilo no es malvado, solo ataca si se le molesta. They never do harm. Unless you started, you start them. So you've lived by the water for many generations of people. Yes, yeah. Un aborigen cuenta que desciende de los tiburones. Estos son los tótems de esta gente. Los tiburones formaban parte del tiempo del sueño, hace mucho tiempo. Una mujer se lamenta de que si los viejos no enseñan las tradiciones a los jóvenes, en 10 años se perderá su cultura. We will lose our culture. You're the future users.
of the Great Barrier Reef Marine Park. If we do the right thing with the reef, El guarda explica a los niños que si se trata correctamente el arrecife, las futuras generaciones podrán beneficiarse de él. Los corales aparecieron en la Tierra hace millones de años. Suntuosas flores de piedra mezcladas con múltiples formas más modestas y frágiles. Frutos de la vida de nuestro planeta. La naturaleza trastornó los sueños de los primeros hombres. El tiempo del sueño ha llegado hasta nosotros.